Lo que más me preocupa hoy en día es lo que estamos presenciando aquí en Estados Unidos. Y lo que estamos presenciando es el auge del comunismo. Y es como un cáncer. Empieza poco a poco y si no lo erradicas, se expande, hace metástasis. Y ese es mi mayor temor hoy en día. Y por un rato estaba hablando con una de las personas presentes y me dijo, ¿sabes? Antes era un asunto marginal, pero mira lo que están haciendo los demócratas. Ellos están eligiendo a socialistas demócratas. Bueno, no sé cómo los llaman, pero les ponen un nombre bonito, pero están eligiendo al comunismo. Y tú lo dijiste más temprano, Nicole. Hicimos una conferencia de prensa y ella lo llamó el caucus comunista. Y creo que es cierto. El socialismo es como un lobo con piel de oveja. Y tenemos que denunciarlo. Y parte de lo que debemos hacer es educar a la gente sobre de dónde viene el comunismo, pero también hacia dónde conduce. Y no es que las personas dentro de este sistema sean malas, sino que es una mala política. Y ya hemos visto lo que ocurre. Miren los pósters que están aquí alrededor de esta sala. Pero pensé que en lugar de que yo hable de esto como si fuera un libro de texto, sería mucho más poderoso e impactante escuchar a algunos de mis colegas, así como a todos ustedes que realmente vivieron y experimentaron el comunismo de primera mano. Pensé que eso sería una educación mucho mejor porque ustedes tienen experiencias reales de vida. Y creo que el pueblo estadounidense realmente necesita entender que si quiere recorrer este camino comunista junto con el Partido Demócrata, debe saber hacia dónde conduce. Y sé que nosotros como republicanos vamos a luchar con uñas y dientes. Así que le cedo la palabra. Voy a comenzar con mi colega Nicole Maliotakis para que hable y comparta alguno de sus puntos de vista, sus comentarios y reflexiones. Bueno, muchas gracias por participar y agradezco a nuestra presidenta de la conferencia por organizar esta importante conversación. Creo que es increíblemente importante que hablemos de este tema y que llamemos al socialismo por lo que es y al comunismo por lo que es. En realidad, el socialismo es un comunismo ligero y quienes tenemos familias que escaparon del comunismo sabemos que todo comienza de manera gradual y empieza con el socialismo. O se cambia de rumbo, como vimos que ocurrió en muchos países de Sudamérica y Centroamérica. Incluso en Grecia tomó en algún momento el camino socialista, pues estos países dieron marcha atrás a tiempo o terminaron como Venezuela, Cuba y muchos de los países de donde ustedes provienen. Y yo diría que es importante tener esta conversación por varias razones. La primera es educar al pueblo estadounidense sobre qué son exactamente el comunismo y el socialismo y cuáles son las amenazas que representan aquí. Y necesitamos que ustedes cuenten sus historias y compartan sus experiencias sobre cómo destruyeron a sus familias, lo que esos regímenes les arrebataron, cómo todo empieza poco a poco y cómo finalmente conduce a estantes vacíos, falta de alimentos y falta de medicamentos. Por ejemplo, mi madre huyó de la Cuba comunista y le robaron la gasolinera de mi abuelo, que era su pequeño negocio. Le robaron su casa. Mi madre vino a Estados Unidos y nunca volvió a ver a su padre. Y esa es la realidad. Ellos le roban a la gente, les roban a ustedes. Y eso es redistribución de la riqueza, por supuesto. Pero lo hacen para hacerse poderosos y ricos ellos mismos, los que están en la cima, mientras todos los demás viven en la miseria. Así que esta idea que los socialistas intentan vender de que todo esto tiene que ver con la asequibilidad, con hacer la vida más accesible y más económica, es simplemente ridícula porque ocurre exactamente lo contrario. Así que en primer lugar necesitamos escuchar sus historias, necesitamos compartirlas, necesitamos difundirlas para que la gente entienda, porque lamentablemente demasiadas personas nacidas aquí en Estados Unidos no saben cómo es la vida en otros países. No lo saben, no saben cómo es y no lo valoran
valoran que aquí en Estados Unidos contamos con libertades, derechos y oportunidades. Por eso es que tenemos que difundir este mensaje y tenemos que centrarnos en nuestro sistema educativo. ¿Cómo nos aseguramos de que no se esté infiltrando como ya está ocurriendo? Porque hay adoctrinamiento, se enseña una historia revisionista y debemos asegurarnos de que nuestros jóvenes comprendan cuál es la alternativa en esos otros países que han sido destruidos por estas mismas políticas. Y voy a mencionar solo un ejemplo. Hablaré de ampliar el número de jueces de la Corte Suprema. Son las cosas de las que los demócratas hablan constantemente, hablan de ello todo el tiempo. Quieren ampliar la Corte Suprema. Ese es solo uno de los ejemplos. Mi alcalde, Mamdani, en la ciudad de Nueva York, habla de apoderarse de los medios de producción, habla de abolir el derecho a la propiedad privada, habla de supermercados administrados por el gobierno, que ya sabemos a dónde conducen, estantes vacíos y filas para conseguir pan. Esas tres ideas provienen directamente del manual comunista, así que cualquiera que quiera negar que este hombre es comunista, pues literalmente su plataforma de campaña salió directamente del manual comunista de Karl Marx. Y luego está el tema de ampliar la Corte Suprema. Lo escuchamos constantemente de parte de los demócratas. ¿Y quién hizo eso? Venezuela lo hizo, ¿cierto? Ampliaron la Corte Suprema de 20 a 32 magistrados, se dictaron 40,000 decisiones a favor de Maduro y Chávez, destruyeron el país más rico de Sudamérica y ahora quieren traer aquí también la ampliación de la Corte Suprema. Así que debemos asegurarnos de que la gente comprende estas cosas y todo empieza teniendo estas conversaciones y asegurándose de que no se queden solamente dentro de esta sala, sino que lleguen al resto del país. Por eso agradecemos a la prensa por estar aquí para cubrir este evento. Otro caballero al que quiero presentarles es mi amigo Carlos Jiménez de Florida. Carlos, ¿por qué no nos cuentas sobre tus experiencias? Gracias, Lisa, y ciertamente es un placer para mí estar aquí. Soy el único miembro del Congreso nacido en Cuba. De hecho, viví bajo el comunismo durante casi 7 años. Mi familia huyó de Cuba buscando libertad. Y tengo que agradecer a mi padre y a mi madre por haberme traído a este gran país. Lo dejaron todo atrás y llegaron con $10 y un reloj. Y todavía conservo ese reloj. Ellos vinieron simplemente buscando libertad para ellos, pero también libertad para nosotros, mi hermana y yo, que estaremos eternamente agradecidos con nuestros padres por habernos traído a este gran país, a este país que amo profundamente. Y lo que más me llama la atención es que muchos jóvenes están cayendo en la trampa y en el brillo superficial del socialismo y del comunismo. Y para mí esas personas que dicen, no, yo no soy comunista, yo soy un socialista demócrata, simplemente están utilizando una palabra elegante para decir soy comunista. Porque yo ya he escuchado esto antes y voy a retroceder un poco en la historia para explicarles por qué. Yo he visto el comunismo, sé cómo luce un comunista y muchas personas están cayendo en ese brillo engañoso del comunismo, de las cosas gratis. Pero les diré una cosa, no existe absolutamente nada gratis. Y si ustedes caen en esa trampa, al final terminarán pagando con una sola cosa, su libertad. Van a pagar con su libertad. Así que en 2025, aproximadamente 66 años después de que Fidel Castro apareciera en Meet the Press, el candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, recibió una pregunta muy familiar en ese mismo programa. Le preguntaron, ¿es usted comunista? Y su respuesta fue, no, no lo soy. Y de hecho, se describió a sí mismo como un socialista demócrata. Por cierto, socialista demócrata es una palabra elegante para decir comunista. Dice que el socialismo demócrata consiste en garantizar que la vivienda, la atención médica y el transporte sean derechos y no mercancías. Y dentro de poco les mostraré cómo luce una vivienda en Cuba. Pero escuchen el lenguaje que utiliza él cuando los medios nacionales no lo presionan para que dé una respuesta moderada. Y hablando en la conferencia de los jóvenes socialistas demócratas de Estados Unidos en 2021, Mamdani no se anduvo con rodeos respecto al verdadero destino de su movimiento. Él declaró, debemos ser totalmente abiertos respecto a nuestro socialismo, porque apoderarse de los medios de producción es el objetivo final. Así que permítame explicarles, déjame mostrarles lo que significa en términos prácticos el apoderarse de los medios de producción. Y tengo un par de fotografías aquí. Vamos a observar a la Alemania Oriental y a la Alemania Occidental, la misma gente, mismo idioma, lo único que los dividía era un muro. En Alemania Oriental producían esto.
Está considerado como el peor automóvil jamás fabricado. Y por cierto, había que esperar años en una lista para conseguir uno. Y ahora, mientras tanto, en Alemania Occidental, justo al otro lado del muro, fabricaban automóviles Mercedes-Benz, uno de los vehículos más codiciados del mundo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia del sistema y las mentiras que genera el comunismo. Más adelante, cuando Mamdani asumió el cargo en el ayuntamiento, en su ceremonia de investidura, dijo que reemplazaremos la frialdad del individualismo extremo por la calidez del colectivismo. La gente realmente necesita escuchar lo que dicen estas personas. Estados Unidos está construido sobre el individualismo, los derechos individuales y el talento del individuo. No se dejen engañar por las promesas de esa supuesta calidez, porque es el fuego del infierno. Y también declaró: a quienes insisten en que la era del gran gobierno ha terminado, escúchenme cuando digo esto. El ayuntamiento ya no dudará en utilizar su poder para mejorar la vida de los neoyorquinos. No caigan tampoco en esa promesa. No van a mejorar la vida de nadie. Lo único que harán va a ser oprimir a la gente. Yo ya he escuchado antes a líderes rechazar la etiqueta de comunistas. Ya he escuchado antes a líderes prometer que el gobierno solo quiere ayudar a la clase trabajadora. Yo ya he escuchado promesas de mayor igualdad, más beneficios y un futuro mejor, y esas promesas me resultan muy familiares, especialmente a mí. Y ahora quiero remontarme a Meet the Press en 1961, presentando a Fidel Castro ante todo Estados Unidos. Por cierto, la revolución de Fidel fue apoyada por el pueblo cubano, y no porque fuera comunista, sino porque decía que iba a liberar al pueblo de una dictadura. Hizo muchísimas promesas, y durante los primeros días de la revolución, Castro presentó su movimiento no como una toma radical comunista del poder, sino como un esfuerzo populista exclusivamente cubano. Declaró célebremente: esta revolución está tan verde como las palmas. Verde, como el Green New Deal. Vaya, qué casualidad. En 1959, apenas unos meses después de tomar el poder, Fidel Castro apareció en NBC de Meet the Press. Estados Unidos y el mundo querían saber quién era realmente. Miró directamente a la cámara y dijo: yo no soy comunista, no estoy de acuerdo con los comunistas. Insistió en que la influencia comunista dentro de su gobierno era inexistente. Su influencia en el gobierno es nula. La democracia es mi ideal. Y cuando le preguntaron sobre su hermano Raúl, quien había viajado a la Unión Soviética, respondió: no, él no es comunista, y si lo fuera, yo se los diría. Y cuando le preguntaron sobre las elecciones democráticas, Castro afirmó que el pueblo cubano priorizaba la estabilidad antes que unas elecciones inmediatas. Dijo: el pueblo no quiere elecciones ahora mismo, el pueblo quiere primero trabajo, paz y progreso. Él aseguró al público que las elecciones se darían a cabo una vez que dijo que convocaremos elecciones tan pronto como sea posible, pero que llevaría tiempo porque primero debemos reconstruir el país, y creo que en ningún caso tardaremos más de 4 años. Sin embargo, las condiciones de Castro incluían que las elecciones solo se realizarían cuando existieran las condiciones adecuadas y cuando los partidos políticos tuvieran tiempo para organizarse en igualdad de condiciones. Pues recuerdan bien esa parte sobre los partidos políticos. Volveremos a ellos enseguida, pero lo que originalmente se prometió al pueblo cubano que tardaría 4 años, hoy lleva 67 años y el pueblo cubano sigue esperando esas elecciones. En lugar de eso llegaron la censura, presos políticos, confiscación de propiedades, el sistema de partido único y la destrucción de una prensa libre y de la economía. A medida que Castro consolidó el poder, la esperanza democrática desapareció. El 2 de diciembre de 1961, apenas 2 años y medio después de haber dicho que no era comunista, durante un discurso televisado de 5 horas dirigido a la nación, Castro abandonó toda apariencia y declaró: soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el final de mi vida. Y en ese mismo discurso reconoció que sus ideas radicales no habían surgido de la noche a la mañana, solamente que no fue de repente que se volviera comunista. Había permanecido oculto deliberadamente para asegurarse el poder. Él dijo que desde mis años universitarios he estado profundamente influenciado por el marxismo y que tuvimos que ocultar nuestras ideas
ideas radicales al principio, pero que ahora puedo decir que creo absolutamente en el marxismo. Ese control absoluto quedó incorporado al sistema jurídico del país. El artículo 5, tanto de la Constitución cubana de 1976 como la Constitución de 2019, establece explícitamente una sociedad comunista y el dominio de un partido único. Y esto forma parte de la propia Constitución. El Partido Comunista de Cuba, martiano y fidelista y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y en su permanente vínculo con el pueblo, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Trabaja para preservar y fortalecer la unidad patriótica del pueblo cubano y desarrollar valores éticos, morales y cívicos. Eso puede sonar bien para algunos. Podrían pensar, bueno, simplemente les gusta el sistema comunista. Pero el artículo 5 establece que el Partido Comunista es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Cualquier intento de promover una democracia multipartidista, cuestionar la autoridad del partido u organizar una oposición política es considerado un ataque contra la propia Constitución. Y ese principio se aplica mediante el artículo 120 del nuevo Código Penal de Cuba, incluido dentro de los delitos contra el orden constitucional. Quien ejerza arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República, poniendo en peligro el orden constitucional y el funcionamiento normal del Estado y del gobierno cubanos, incurrirá en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Básicamente se les trata como traidores. Estas leyes convierten el ejercicio pacífico de derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, la reunión pacífica y la protesta, en un acto criminal siempre que cuestione el gobierno o el sistema político comunista. En Cuba, disentir no solo está mal visto, sino que es un delito. Hablar en contra del régimen es tratado como un crimen contra el Estado, y quienes se atreven a hacerlo se arriesgan a la prisión, la persecución o el exilio. Y eso no ocurre solamente en Cuba, sucede en todos los estados comunistas que conozco. Y quiero mostrarles una fotografía más que tiene que ver con la vivienda. Y todos los socialistas demócratas dicen vivienda gratuita, vivienda igual para todos. Pues le voy a mostrar algo de esa vivienda. Bueno, aquí es donde yo vivía en 1959. Ese era mi edificio. Bueno, el edificio de mi padre y de mi madre. Se llama Edificio Río Mar. Todavía sigue en pie. Está ubicado en la zona de Miramar, en La Habana. Esto era lo que nosotros llamábamos vivienda en la Cuba comunista. Ahora les mostraré el mismo edificio hace apenas 2 años. Uy, sí, es gratis. Y por cierto, hay personas que todavía viven allí. Y todo ese discurso sobre la vivienda, la atención médica y demás es solo eso, promesas. En Cuba no existe atención médica, no tienen medicamentos, los hospitales están completamente deteriorados. Es gratis para todos, realmente lo es. Pero en Cuba recibes exactamente aquello por lo que pagas. Así que si hoy parezco un poco emocional, es porque ya he visto esto antes. Y ya he visto esta película. También he visto a comunistas sonrientes, porque miren esa fotografía. Comunistas con barba, sonriendo, prometiéndoles el mundo, prometiéndoles cosas gratis, y al final ustedes pagan con su libertad. Así que muchas gracias, cedo la palabra. El señor Jiménez habla con mucha pasión, pero creo que más que nada aporta mucha verdad. Y la última representante a la que quiero que escuchen es María Elvira Salazar, quien también siente una enorme pasión por este tema. Muchas gracias, señora presidenta. Es un placer trabajar con usted y gracias por haber organizado esta importante mesa redonda, porque en realidad estamos hablando para quienes nos escuchan fuera del Capitolio. Y tengo que reconocer que es muy difícil hablar después de Carlos, porque él nació en Cuba y yo soy hija de refugiados políticos. Yo nací en Miami poco después de que mis padres, al igual que los de muchos de ustedes, tuvieran que soportar las promesas del socialismo demócrata. El problema que tenemos en este país es que mucha gente no tiene un punto de referencia. La abundancia y la grandeza de este sistema estadounidense, y no solo en el plano económico, sino también en el político, las libertades, como ustedes decían, ciega a quienes no comprenden o no creen que existe otro mundo llamado socialismo.
Y no voy a extender tanto mi intervención, pero esa es precisamente la razón por la cual siento tanta pasión por este tema, Lisa, porque lamentablemente el Partido Demócrata ha sido infiltrado por este virus llamado socialismo, que en realidad no es socialismo, es marxismo y luego comunismo. Están presentando ante los votantes, especialmente aquellos que no tienen las mismas oportunidades que otros, la idea de que todo esto tiene que ver con la asequibilidad. Ese es uno de los problemas que enfrentamos como país. El sistema democrático no es perfecto, pero sigue siendo el mejor sistema que existe. Lo mismo ocurre con el capitalismo. Tiene defectos, pero no existe otro modelo económico que haya generado mayor prosperidad para las naciones que el capitalismo. El problema que tenemos hoy es que están vendiendo una teoría que nunca han experimentado en la práctica, y ese es el gran problema que enfrenta este país. Por eso considero que el Partido Republicano tampoco es perfecto, pero no es socialista y no ha sido infiltrado por este virus tan pernicioso. Porque el gran problema que enfrentamos hoy es que los socialistas demócratas, los marxistas y los comunistas saben utilizar las instituciones demócratas para infiltrarse. Se infiltran en el sistema sanitario, en el sistema electoral, en el sistema educativo, en el sistema cultural, y penetran poco a poco en todas estas instituciones y después las destruyen. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Y el problema es que una vez que se aferran a ellas, es como un pitbull. Va a ser muy difícil arrancarlas nuevamente de sus manos y devolverlas al lado de las fuerzas de la libertad, porque eso ocurrió en Venezuela. Yo era reportera de noticias. Yo cubrí Venezuela antes de Chávez y después de Chávez, y hace apenas 25 años, que en términos históricos es apenas un instante, Venezuela era el país más próspero del hemisferio occidental. Tenía las mayores reservas de petróleo y exportaba 3 millones de barriles diarios. Hoy exporta menos de 700,000. Entonces llegó Chávez y prometió al pueblo venezolano, utilizando el sistema electoral libre de Venezuela, que iba a ofrecer asequibilidad a quienes no tenían las mismas oportunidades. Y les dijo que iban a compartir la riqueza, que todos disfrutarían de los frutos de un país tan rico. Así que, y así fue como llegó al poder, porque Fidel Castro le dijo: hagámoslo de otra manera, no como yo lo hice en 1960 cuando llegué y lo confisqué todo. Ahora utilicemos las instituciones demócratas para que puedas entrar y nunca volver a salir. Y así ocurrió hasta el 3 de enero, cuando un hombre llamado Donald Trump envió nuestras fuerzas militares y lo sacó. De lo contrario, nunca habrían abandonado el poder. Y ese es precisamente el problema que enfrentamos hoy. Y cuando la gente dice: bueno, nosotros no somos Venezuela, nosotros hablamos inglés y ellos español, eso no importa, es exactamente el mismo sistema, penetrando en nuestras instituciones. Por eso digo que debemos ganar las elecciones, porque las elecciones preservan el sistema demócrata. Ahora quiero terminar presentándoles a alguien que realmente vivió todo esto. Este hombre que está a mi lado se llama José Daniel Ferrer. Nadie conoce mejor los errores del comunismo, porque él los vivió. Él era un destacado líder de la oposición en La Habana. Acaba de salir de Cuba gracias a la administración Trump. Él fue arrestado en 4 ocasiones, pasó un total de 15 años en prisión en diferentes periodos únicamente por alzar la voz. El régimen lo condenó a muerte por fusilamiento por el simple hecho de recoger firmas. Solo estaba reuniendo firmas para presentar una petición. Lo único que quería era recoger firmas para solicitar a las autoridades que modificaran la Constitución. Recuerdo que cuando yo era reportera de noticias decía al aire: hace un mes que no vemos a José Daniel Ferrer. Hace 2 meses, hace 3 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses. Nadie sabía realmente por lo que estaba pasando. Las torturas, la falta de alimentos, las huelgas de hambre. Nosotros lo intuíamos, pero Estados Unidos siempre le decía al régimen de Castro: no lo toquen.
no lo toquen, porque él había logrado organizar la UNPACU, una amplia organización de voluntarios. Y es por esa razón que fue encarcelado una y otra vez. Y creo que si alguien puede explicarnos los horrores del comunismo, es él, porque lo sufrió en carne propia. Y me siento muy honrada de poder presentarlo, y nadie puede transmitir un mensaje mejor que él, porque lamentablemente él lo vivió. No sé si ya podemos darle la palabra. Y sin duda, José Ferrer acaba de salir de Cuba gracias a los esfuerzos del Congreso de los Estados Unidos, y sigue siendo el mejor país del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, antes que nada, tanto a los presentes, amigo, un fuerte abrazo, como a todos los integrantes del Congreso y del Senado de esta gran nación, y a la presidencia, que han sido, vital importancia para que personas como yo podamos estar aún con vida. Thank you very much to everybody who's allowed me to be here in the presidency of the Congress, and Y oyendo hablar sobre lo que ha causado el comunismo en estas hearing you naciones, about what communism has caused to all our nations. Venezuela, Polonia, Norcorea, Cuba, Venezuela, Hungría, Poland, North Korea, Hungary, y otras muchas que aquí no aparecen. and many others that are not here shown. Recuerdo que el cubano más conocido, más universal, José Martí, I remember the most famous and well-known Cuban, José Martí, cuando aún no existía ninguna nación con un régimen comunista, when there was still no communist-ruled nation, escribió desde tierras norteamericanas wrote from North American lands un artículo donde dejaba muy claro que ese tipo de socialismo, tenga el nombre que tenga, wrote an article that left very clear that that type of socialism, no matter where it comes from, sería la futura esclavitud. would be the future slavery. La mejor prueba de que los comunistas que intentan llegar al poder en naciones democráticas son unos estafadores. The best evidence that the communists that try to get to power in democratic nations are scam artists Es que tanto Fidel Castro como Hugo Chávez is como that both Fidel Mandani Castro, Hugo Chavez, and Mandani niegan siempre que son comunistas. always deny being communists. Cuando logran lo que quieren, entonces alardean que eran comunistas desde la cuna. And when they achieve what they want, they claim that they were communists from birth. Yo soy nieto de un emigrado español. I'm a grandson of a Spanish immigrant Llegó a Cuba a finales de la década de 1930. who arrived to Cuba at the end of the 1930s decade. Trabajando muy fuerte, logró levantar una tienda Working very hard, he was able to lift up a store con la que alimentaba y atendía a su familia. with which he fed and helped his family. Sin saber lo que estaba haciendo, decidió colaborar con el ejército rebelde. Without knowing what he was doing, he chose to collaborate with the rebel army. Cuando Fidel Castro triunfó y se declaró marxista-leninista, But when Fidel Castro triumphed and declared himself a Marxist-Leninist, mi abuelo entró en tal crisis que murió más de tristeza que de enfermedad. my grandfather entered in such sadness that he died more of sadness than of disease. Yo crecí en un hogar marcado por el dolor de la gran estafa de Fidel Castro. I grew up in a household marked by the great scam of Fidel Castro. Y como parece que no era lo suficientemente listo, repetía en la calle y en la escuela lo que mi familia decía dentro del hogar. And I just repeated outside my household what my family said inside the home. Y cada vez que decía que el comunismo o que Fidel Castro había estafado, había engañado a todo el pueblo de Cuba, And every time I said that Fidel Castro and communism had scammed the entire people of Cuba, siendo un niño terminaba en la dirección de la escuela
y en la unidad policial más cercana. Being a child, I would end up in the principal's office and in the closest police unit. Mi padre terminaba salvándome de aquella situación prometiendo de que él no sabía de dónde yo sacaba aquellas ideas y que yo no lo iba a seguir repitiendo. My dad would always pull me out of trouble by claiming that he didn't know where I was getting that from and saying that I would never repeat those ideas again. Y cualquiera puede creer que decía cosas muy graves sobre el régimen. And everybody could believe that I was saying very grave things about the regime. Pero no, lo único que decía eran cosas como, The only things I was saying are things like, en una clase de economía política, in a political economy class, la profesora decir que la Unión Soviética avanzaba a pasos acelerados, the professor would say that the Soviet Union was advancing at a very fast pace, mientras Estados Unidos retrocedía. while the United States was going backwards. Como escuchaba oculto emisoras de onda corta, Because I was able to listen hidden radio emissions, metían preso a cualquiera por oír emisoras por onda corta. they could put you in jail. They put people in jail for listening to the radio. Levantaba la mano y le decía a la profesora, profesora, eso no es cierto. I would raise up my hand and say, teacher, that is not true. La ventaja de Estados Unidos o de la Alemania occidental sobre Rusia o la Alemania comunista es enorme. The advantage of the United States or West Germany over the Soviet Union or the East Germany was humongous. Ahí se acababa la clase. And that's when the class ended. La profesora me tomaba por la mano violentamente The teacher would violently take me from my hand y me llevaba a la dirección para and que take me me to the analizasen. principal's office. Así que cuando escucho o veo So every time when I hear or see que a muchas personas y a muchos jóvenes en los Estados Unidos se le olvida lo que es en realidad del comunismo, that many people and young people in America forget the truth of what communism is, nos vemos obligados a mostrar imágenes como esta, we are forced to show images like this one, donde la única diferencia que hay entre un campo de concentración de la Alemania nazi where the only difference between this and an image from a concentration camp in Nazi Germany o una prisión comunista en 2026 en Cuba or a communist prison in 2026 in Cuba es que las fotografías de la Alemania nazi que encontramos generalmente son en blanco y negro is that the images from Nazi Germany are generally in black and white, y las de lo que está sucediendo en Cuba son a todo color. and the ones in Cuba are in color. Cuando vemos congresistas demócratas que van a La Habana When we see Democrat congressmen who go to Havana y dicen allá y luego repiten aquí and say there and then repeat here que lo que está pasando en Cuba es culpa de la administración estadounidense, that what happens in Cuba is the fault of the U.S. administration, le recordamos que esos dirigentes comunistas con los que ellos hablan, we remind them that those communist leaders that they speak with todos están muy bien alimentados, are all very well fed. tienen medicinas y muy buenas clínicas, They have medicine and great clinics. tienen los mejores autos y las mejores mansiones, They have the best cars and the best mansions. mientras el pueblo no tiene comida, no While tiene the people don't medicina, have food, don't have health care. no tiene hospitales que merezcan ese nombre, They don't have hospitals that deserve that name. no tienen transporte They don't have transportation. y muchos no tienen ni siquiera un hogar donde vivir. And many of them don't even have a home to live in. Cuando escuchamos a esos políticos demócratas que elogian al régimen castrocomunista, When we hear those Democrat politicians who praise that communist regime, le decimos, aprovechando la amistad que tienen con ellos, entren con la prensa a las prisiones cubanas y muestren al mundo qué cosa es el infierno en la tierra. we tell them, take advantage of your friendship with the Cuban government and go with the press into the prisons and show the world the reality of what's happening there. Ir a Cuba, hablar con los dirigentes del Partido Comunista, Going to Cuba to speak with the Communist Party leaders es lo mismo que ir a la Alemania nazi o a la Corea del Norte o a la Unión Soviética por suerte desaparecida, it's the same as going to Nazi Germany, to the North Korea, and what was the other country? And the Soviet Union, a cenar o a festejar con los que oprimen a sus pueblos.
to have dinner and party with the people who oppress their people. Pasé más de 12 años y medio en las cárceles del régimen. I spent more than 12 years in the regime's prison. Sé lo que es tortura física y psicológica, I know what is physical and psychological torture, hambre extrema. extreme hunger. Vi matar hombres con golpes de barras metálicas. I saw men being killed with metal bars. Vi morir presos por tuberculosis y desnutrición combinada. I saw inmates die of tuberculosis and malnutrition combined. Eso nadie me lo contó. Nobody told me that. Lo viví y lo sufrí en carne propia. I lived it and I suffered it in my own skin. Y cerca de 800 presos políticos lo siguen viviendo en las cárceles del régimen cubano. And I know that the 800 political prisoners continue to live it in the prisons of the Cuban regime. En fin, que acá la juventud y todos los estadounidenses deben de tener muy presente un chiste de un cubano, un humorista cubano nombrado Tito Hernández. The youth and the American people should know this joke told by a famous Cuban, Tito Hernández. Y con ello concluyo. And with that, I conclude. El amigo Carlos Jiménez mostró varias fotografías de autos en la Alemania comunista y en la Alemania libre. Our friend Carlos Jiménez showed a picture of cars in the free Germany and the communist Germany. Dice el humorista cubano que por el muro de Berlín The comedian from Cuba said that under the Berlin Wall or around the Berlin Wall, antes de que los alemanes lo derrumbasen, before it was taken down, iban dos niños, there were two children, uno por el lado comunista y uno por el lado capitalista. one on the communist side, one on the capitalist side. El del lado capitalista iba en un triciclo y llevaba una manzana muy roja en la mano. The one on the on the capitalist side had a little bike and had a red apple in his hand. El del lado comunista iba sin nada. And the one on the communist side had nothing. Muy común para el pueblo en los países comunistas. Very common for people in communist countries. El niño del lado capitalista se burla del niño comunista diciéndole: tengo un triciclo y tengo una manzana y tú no lo tienes. The kid in the capitalist side mocks the kid in the communist side, saying, "Look, I have a bike and an apple, and you don't." Y el niño del lado comunista le responde: And the kid on the communist side responds, pero yo tengo comunismo y tú no lo tienes. "But I have communism and you don't." Y el niño del lado capitalista le contesta: And then the kid from the capitalist side responds, si yo quiero, yo lo tengo. "If I want it, I'll have it." Y el niño del lado comunista replica: And then the kid from the communist side responds again, tenlo si tú quieres y te vas a quedar sin triciclo y sin manzana. "Have it if you want, and you have no bike and no apple." Así que si esta gran nación quiere retroceder a la edad de piedra, So if this nation wants to go back to the Stone Age, que sigan votando por individuos como Mamdani. keep Muchas voting for gracias. people like Mamdani. Thank you. Thank you very much. Now